amigas y amigos de Retos Femeninos, pues bienvenidas y muy bienvenidos a este jueves de Mujeres Exitosas, en este año que estamos pues casi estrenando aquí en Retos Femeninos, con historias maravillosas que esperemos que este año sigamos motivándolas. Quiero darle la bienvenida a mi querida Ale Marroquín, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de este año, como mencionas, de todos los retos que nos van a esperar, de todo lo que vamos a aprender y todas las mujeres que vamos a conocer y con las que vamos a conectar, Silvia. Vamos a tener otra vez, pues 4 por mes, 4, híjole. Y luego dicen que no hay mujeres. Es como para carcajearnos, ¿no, Ale? No, por supuesto, que mujeres hay muchas y que mujeres de éxito también hay. Hay un montón en donde inspirarnos. ¿Y qué te parece, hablando de esto de mujeres exitosas, que pongamos el reto de cómo la determinación nos puede ayudar a alcanzar ese éxito que nos proponemos? Claro, cuando no tienes determinación no llegas ni a la esquina. Y además de todo, en vez de querer abarcar el todo, es ver objetivamente a dónde quiero llegar y esa determinación, que es una base de creer en ti, que es una base de meterle fuerza, de no dejarte amedrentar luego por el miedo que se apodera de tu cerebro, pues es lo que hace que logres llegar. ¿Qué tips podemos darles, Ale? Sí, claro, creo que en la determinación es esta persistencia de decir, si tanto quiero algo, me pongo en determinación de lograrlo. Y que para eso no se lleva nada más la determinación, Silvia, que es importante tener motivación, estos motivadores que te inspiren a que seas determinada para alcanzar algo y que al mismo tiempo tengas la disciplina de lograrlo. Creo que esos tres en complemento hacen que las personas corran maratones, que hagan su primer carrera, que alcancen su primer trabajo, esa determinación de decir, esto lo quiero porque lo quiero. Oye, y a lo mejor en la primera, pues te cierran la puerta encima, en la segunda, quién sabe si te la abran, y a lo mejor en la tercera lo logras. Yo creo que lo de retos femeninos es un caso de determinación. O sea, no hemos parado en 16 años se cumplen ahora este mes de marzo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer con nuestro evento, y digo, wow, esto es tener el dedito en el renglón y no dejarlo, porque proyectos nacen diario, empresas nacen diario y luego volteas y ya no existen. Y sí creo que la determinación es el que te permite subsistir, vivir y de alguna forma consolidarte a largo plazo, ¿no, Ale? Sí, definitivamente. Definitivamente ese énfasis en lograr y visualizar lo que quieres alcanzar hace completamente la diferencia. Y bueno, pues emocionada de tener esta determinación de que querremos conseguir diferente tú y yo este año. Y adicionalmente, ¿a qué nos trae por aquí? ¿A quién nos vas a traer a presentar hoy en esta sesión? Pues fíjate, Ale, que hoy tenemos a una mujer exitosa que vive en Cancún, que acaba de recibir un super premio, super reconocimiento en Quintana Roo, y que todo lo que de alguna forma, con determinación, decide hacer, lo vuelve un éxito. Y estoy hablando de la maestra Cristina Alcayaga Núñez. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestra en Sociología Política con estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana y estudios de la civilización francesa en la Universidad de la Sorbona de París. Su interés por la promoción y defensa de los derechos humanos la llevó a ser electa legisladora en la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal y posteriormente a ocupar el cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Político Nacional del PRI. En 1998 fundó Cadenas Humanas, que es una asociación civil de la que es presidenta y con la cual elaboró el Manual de Derechos Humanos, que fue editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2000. También trabajó el proyecto Equidad y Género con el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Entre sus obras publicadas se encuentran Imágenes Sociales y Medios de Comunicación, realizada para la Secretaría de Gobernación con motivo de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, y Ojos que sí ven, la explotación infantil. Ha sido articulista en los periódicos Excelsior y El Universal y es editorialista en Radio Fórmula. Ha recibido reconocimientos de la Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo Cancún por su impulso a la reforma legislativa penal para combatir la explotación infantil en Quintana Roo.
En el sector empresarial ha promovido el combate a la trata de personas y explotación infantil, como expresidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo y en sus cargos actuales. Vicepresidenta de Relaciones Institucionales del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el SNET, y presidenta del Consejo Consultivo de Nacional Financiera en Quintana Roo. Es de destacar, en los 3 casos es la primera mujer en ocupar dichos cargos, además de ser empresaria. ¿Cómo ves, Ale, que vayamos a un pequeño corte para que le des la bienvenida a Cristina Alcayaga? ¿Qué tal, amigas? Aquí estamos de regreso, bueno, felices de un jueves más de Mujeres Exitosas, y ahora, como vieron, con una mujer maravillosa que está conectada desde Quintana Roo, allá en Cancún. Dale la bienvenida, Ale. Por supuesto, muchas gracias, Cristina, por estar con nosotras. Estamos muy emocionadas de tenerte desde allá hasta la tecnología que nos permite tenerte casi cerca. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, estoy aquí frente al mar, ¿cómo ven? Así es que encantada de Silvia Liz de estar con ustedes. Muchas gracias. Oye, mi querida Cris, y así como hemos platicado con tantas mujeres durante estos 4 años, casi 5 en marzo, Ale, qué barbaridad. Nos encantaría empezar a conocerte desde pequeñita. Me imagino que tuviste ejemplos dentro de tu familia, cercanos, que te impulsaron a ser siempre una mujer que busca la excelencia, que busca prepararse, que no se queda atrapada, no se queda amarrada en ningún lugar. Ejemplo de esto es cómo te fuiste a Cancún y cómo acabas de recibir un súper reconocimiento. Platícanos de esta niñita. Pues esta niñita, ay, tú ya pasó mucho tiempo de esta niñita, pero lo que recuerdo es que tuve una familia Montessori, que no se usaba lo Montessori, pero mis papás te daban mucha libertad, nos daban mucha libertad a los 3 de ser nosotros mismos. No creían en los premios y castigos, o sea que a mí nunca me castigaron, ni tampoco me premiaron, o sea, yo era muy buena estudiante, pero jamás me dijeron, ay, toma este premio porque sacaste 10, o sea, pensaban que era mi deber o lo que yo podía hacer, lo hacía, ¿no? Entonces sí fue una educación bastante atípica para la época, de manera que el resultado pues, fue que crearon una mujer libre, que soy yo, una mujer que se buscaba a sí misma en el otro, que buscaba también modificar cosas del mundo, ¿no? Y que ha sido ese mi intento durante muchos años en diferentes ámbitos en los que me ha tocado en la circunstancia estar. Fueron unos papás que yo podría decir hasta consentidores, ¿no? Eran muy consentidores y nos reforzaban mucho la autoestima. Entonces yo creo que también eso me ayudó, ¿no? Sí, muy alegres, mi mamá era muy alegre, pues en aquella época era ama de casa, le gustaba mucho la vida social, y mi papá era periodista, así es que tengo como una combinación de los dos, porque mi papá me llevó a los 17 años al periódico Excelsior a aprender de periodismo, porque yo entré a estudiar la carrera de filosofía y estaba muy preocupado de que no me iba a poder mantener. Dijo, de filósofa, ¿qué vas a hacer? Así es que tienes que aprender periodismo. Entonces estuve yendo en la mañana, iba temprano al periódico y tomaba clases con los mismos periodistas de ahí. Se abrió un curso especial y me cambiaron de departamento por meses. Estaba yo en algún departamento en redacción, me cambiaban así editorial, etcétera. Y estuve así casi un año, mientras en la tarde iba a la universidad. En la universidad siempre estuve de 4 a 10 de la noche o 4 a 9 de la noche. Pero, Oye, Cris, perdón que te interrumpa, pero cuéntame un poco, esta parte de que los papás nos decían, no puedes estudiar eso porque no te va a pagar, que tú tenías a esa edad, supongo que estamos muy apasionadas por escoger lo que creemos que debemos de estudiar. ¿Qué sentiste, qué dijiste? ¿Cómo es que de pronto aceptaste ir con estos periodistas a aprender? ¿Y pues, cómo fue encaminando y formando esto hacia tu vida, pues ya más formal profesional?
Pues, yo creo que me ha ayudado mucho y me sirvió para aprender a escribir bien, para empezar. Y luego además empecé a hacer entrevistas a pintores que se publicaban en el periódico, y ver mi nombre en el periódico a los 17 o 18 años, pues era muy grato, ¿no? Y además, te digo, me estimulaba para seguir adelante, y empecé a conocer gente muy interesante, además de que iba con ellos a tomar café y con mi papá. Entonces me sentaba con los periodistas más importantes de la época, y pues la chamaca de 17, 18, 19 años ahí sentada, ¿no? Entonces empecé a tener una relación con el sexo masculino, una relación más de amistad que una relación orientada a otro tipo de, por ejemplo, romántica o sexual o lo que sea. No, era más bien una relación de amistad y de camaradería, la cual cultivé durante toda mi vida, y tengo muchos amigos varones con los cuales he tenido ese tipo de compañerismo. Eso aprendí ahí, y aprendí a escucharlos, porque pues eran las gentes más connotadas, digamos, del quehacer diario. Y me sirvió para mi formación, mientras que simultáneamente estudiaba la carrera de filosofía, en la cual me planteé, más bien me replanteé el mundo, porque venía yo de un hogar católico tradicional, y entonces en la carrera de filosofía pues estudiaba los existencialistas, Heidegger, Dios ha muerto, en fin, ese tipo de declaraciones y de filosofías que me hicieron replantearme el mundo. Tuve alguna crisis, porque sí, la confrontación de cómo había sido educada muy escolásticamente, digamos, o más bien tipo conservador, ¿no? A llegar a plantearme pensamientos más avanzados. Pero bueno, la libré y aquí estoy. Oye, Cris, qué padre, qué padre. Fíjate que yo esta faceta tuya la desconocía, y a mí me encantaría, antes de que entremos a cómo entras en este mundo del turismo, me encantaría saber si dentro de este mundo tan masculino, aunque ibas acompañada de tu papá, te topaste con barreras, con obstáculos, situaciones complicadas que luego son las que nos hacen o crecer o decir, yo ya no quiero estar aquí. ¿Qué experiencias difíciles viviste tú y sobre todo Yo tan creo joven? que lo más difícil para mí fue, pues, poder tratar con ellos, porque decía yo, me falta capacidad intelectual, yo pensaba, o sea, me faltan conocimientos para poder estar tete a tete, ¿no? O sea, en el mismo nivel. Pero fíjate que esta misma pregunta me la hicieron hoy. En otra entrevista me preguntaban que cuáles han sido, por ejemplo, cuando entré a la política, que cuáles habían sido mis enfrentamientos con el sexo masculino. Y le dije, yo me quedé pensando, dije, sinceramente yo sí sé que estamos en una sociedad patriarcal, y he vivido lo que es la sociedad patriarcal, pero en mi vida personal, pues me siento muy, ¿qué te diré? Consentida a lo mejor, o no me di cuenta en ese momento, pero nunca me tropecé con algo que me hiciera sentir mal. O sea, nunca sentí violencia política, violencia de otro tipo de amedrentación o de, ¿cómo se dice esto? Que te están estimulando, diciendo, o si quieres esto a cambio comerciar contigo. Nunca me pasó eso. Realmente entré, o era tan inocente o tan joven que no me daba cuenta, pero no lo creo, ¿eh? Porque no, pero fue increíble que nunca tuve, cuando escucho a muchas mujeres que han tenido ese tipo de problemas, digo, pues yo he sido muy afortunada en que no los tuve, y no los tuve. Así es que sí te Qué puedo bien, decir, qué sí, bien, porque como dices tú, y si no me di cuenta, pues qué bueno que no me di cuenta porque no lo sí, sufriste, y ajá, desde no ese los tuve. momento te enfocas en hacer las cosas que quieres, a las que te quieres enfocar. Y qué bueno que este no haya sido un reto. Sin embargo, creemos que muchas de las mujeres que nos escuchan de pronto se enfrentan con ciertos retos, obstáculos que se hacen como difíciles, y luego no le quieren seguir a la vida porque dicen es demasiado complicado. A ti, algo que te haya pasado que nos quieras compartir,
que haya sido como muy retador, Cristina, muy, muy complicado y que Bueno, pues la primera finalmente vez que me dijeron, escribe, ve a entrevistar a Francisco Corsas, además de todos, un pintor muy difícil de carácter, porque bebía mucho, encantador, luego nos hicimos muy amigos, pero pues era un hombre difícil, porque yo llegué a las 11 de la mañana a su casa y estaba ya bebido, y entonces fue muy difícil estar en la entrevista, tuve que estar ahí como 5 horas con su esposa Bianca, y él bebía y me contestaba una cosa y luego se iba a otra, pero yo dije, tengo que salir con esta entrevista, así hoy tengo que estarme todo el día aquí, mientras no me corran, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Y me estuve ahí las 5 horas hasta que por fin saqué la entrevista, la publiqué y salió en un suplemento que se llamaba Revista de Revistas, y salió en portada, y era mi primera entrevista. Entonces, por ejemplo, ese tipo de retos, ¿no? De sacar la entrevista, aunque me tuviera que quedar, y que me moría de susto de que el señor pues, era mucho mayor que yo y bebido, y yo decía que de repente decía pues cosas no muy apropiadas, y yo me quedaba muy cool, o sea, muy como si no pasara nada, me quedaba como si nada. Entonces, por ejemplo, ese tipo de los obstáculos profesionales, y además el miedo a aparecer publicada y que estuviera bien hecho lo que yo había sido, era el escrutinio público, o sea, era que me ponía ante el escrutinio público. Eso es muy difícil, eso cuesta mucho trabajo. Pero se ve que crees en ti, Cris, porque aquí también siempre les decimos que para poderte atrever, para... El miedo yo creo que todas lo hemos sentido en diferentes momentos de nuestra vida personal y profesional, pero muchas se quedan paralizadas por el miedo. Y yo creo que cuando tú logras vencer ese miedo y crees en ti, tienes una autoestima que viene mucho de cuando éramos chiquitas, de todo lo que nos rodeó, todo lo que de alguna forma aprendimos, pero también mucho por parte de nosotras. Hemos visto a muchas mujeres que definitivamente lo primero que tienen que trabajar es con su interior y con su autoestima, porque cuando tú no crees en ti, eres incapaz de hacer cualquier cosa. Y yo creo que aquí es bien importante lo que nos compartes, porque sí tengo miedo, pero de aquí no me muevo hasta que no lo haga, se llama determinación. Y creo que también de repente eso falla un poquito, ¿no? Qué padre. ¿Qué tip le darías a quienes nos escuchan para que se atrevan como tú? A ver, que piensen en algún éxito que hayan tenido, un pequeño éxito. Cuando uno conoce el camino del éxito, lo puede repetir, porque nosotros somos repetidores de conductas. Entonces, cuando hay conductas que son negativas, esas son las que hay que eliminar. Cuando todos tenemos conductas negativas o que pueden ser más o menos, pero esas son las que no hay que repetir. Entonces, acordarse del sentimiento de éxito y volverlo como recrearse con ese sentimiento y ver que sí es posible llegar a una meta que uno se ha establecido. Entonces, yo les diría que hicieran una retrospección, o sea, que echen una mirada hacia atrás en su vida y piensen cuáles éxitos han tenido, por pequeños que sean, la acumulación de éxitos pequeños hacen de una persona que sea más fuerte si los valora y los recrea. Entonces, cuando se sienten así medio decaídas o que no amanecen, bueno, a veces el sol no amanece muy bien para todos y hay días lluviosos, y en esos días lluviosos de cosas que nos atañen y que no nos salen perfectamente bien como quisiéramos, hay que recordar que sí hemos tenido éxito y que esos pequeños éxitos van a hacer que sigamos adelante. Que eso es lo que yo creo y eso es lo que yo hago. Porque no te voy a decir que no, he tenido muchas veces que no me siento, ay, lo pude haber hecho mejor, o cómo hago esto que está difícil, o cómo me presento aquí. O te voy a poner otro ejemplo. Fui diputada, bueno, cuando empecé mi carrera política, la primera vez que fui diputada federal, yo nunca había ido a las colonias populares a ir a pedir el voto. Es algo que tienes que ser muy humilde
y tienes que agarrar todas las fuerzas del mundo, tocar la puerta en una casita, que salgan los vecinos y que tú les digas, señora, soy Cristina, me quiero presentar, quiero decirle que yo sé de los problemas que hay en esta colonia, sé que usted carece de esto, quiero ayudarla, quiero que crea en mí, dígame, pase, como no, entonces me hacían pasar a sus casas y me sentaba con cada uno de ellos. Es agotador, es agotador. Así es como se hacía antes, no sé cómo se hace ahora, pero así lo hacíamos antes. Y eso es muy desgastante. Y cada vez que yo tocaba una puerta, pues a lo mejor me hacían mala cara, a lo mejor me decían que no me recibían. No, ahorita no, y me cerraban la puerta. O sea, eso se siente horrible, ¿no? Y decía, no, pues la próxima sí me la va a abrir, ¿no? Ya una me la había abierto, bueno, entonces la próxima sí me va a volver a invitar a... Entonces volví a tocar la puerta, iba acompañada de la gente de la campaña, pero yo era la que tocaba la puerta y la que decía que si me permitía platicar con ellos, ¿no? Entonces, no, no tengo tiempo. Bueno, 5 minutitos, no le quito mucho su tiempo, o sea, le insistía, ¿no? Entonces, ese es todos los días una prueba de seguir adelante, como tú dices, de determinación, de lograr algo, aunque que te cierren la puerta. Aunque te cierren la puerta, tú tienes una determinación, hay que seguir adelante. Me encanta cómo lo pones, porque bien dijo Silvia hace poco que era como creer en ti, ¿no? Y tú como lo mencionas, es esta parte de junta tus éxitos, por más pequeños que sean, para que te acuerdes de lo que hiciste. Y luego yo creo que eso es lo que te da la fuerza de decir, bueno, pues esa determinación de si logré estos chiquitos y ya llevo construido todo esto, ¿cómo con esa determinación puedo alcanzar cualquier cosa que me propongan? Porque la vida no es tan fácil. Oye, tú dices, no siempre la vida es bonita. Mis hijos me dicen, a veces la vida no es como queremos, mamá. Y entonces, pues sí, a todo el mundo nos pasa que se nos van presentando estos temas difíciles, pero estoy segura que con eso que nos platicas, las que nos escuchan y los que nos escuchan se acuerdan de seguir insistiendo. Y también otra cosa que es importante es la disciplina. Yo creo que esa es una disciplina, el hacer, recrear Claro, esos claro. éxitos, por pequeños que sean, recrearlos es una disciplina como la disciplina, no sé, es que se imponga cualquiera si tiene que estudiar o leer 15 minutos al día o 1 hora o hacer ejercicio media hora al día, pero que siempre la haga y que sea la lucha constante por esos 30 minutos de ejercicio o esos 30 minutos de estudio o esos 15 minutos de abdominales o lo que sea. Se me ocurrió eso, pero Sí, cualquier no, cosa que sea una disciplina. qué curioso, porque justo recientemente yo también publicó un podcast que habla de la determinación, la disciplina y la motivación, entonces tienes toda la razón. Me encanta. Y cuéntanos, en la parte de cómo llevamos la forma integral de vivir a la fórmula de cada uno, ¿cómo fue en tu caso la vida personal, la profesional? ¿Cómo manejaste ese balance de vida para ti? ¿Cómo fue? Mira, eso sí fue a veces muy difícil, porque cuando yo, pues seguí por la vida profesional y bueno, luego me fui a estudiar a Europa, a hacer estudios de filosofía y de francés, y luego regresé y me casé de inmediato y empecé rápido a tener, como se usaba antes, a tener bebés, entonces tuve una bebé, y eso sí me costó trabajo combinar la vida profesional con la vida de madre y la vida de casa, porque no me alcanzaba el tiempo, no me alcanzaba el tiempo, y eso sí me costó mucho trabajo porque tuve 3 hijos y tenía que compaginarlo, y luego hacía programas de radio en Radio Red, ¿se acuerdan de la famosa Radio Red? Y llevaba a la más chiquita y la sentaba atrás, o si me tocaba ir al distrito a hacer consulta pública, 17 años consulta pública todos los lunes. Entonces en la consulta pública me llevaba a mis hijos y entregaban los papeles y me enseñaba a hacer citas y la gente cómo atender a los que no tenían acta de nacimiento, los que querían una beca, así por temas. Las mujeres, Cristina, mi hija, que ustedes conocen, ella se encargaba de las mujeres, entonces hacía todas lo que eran temas de género, que no lo llamábamos entonces tema de género, pero los temas que realmente eran de género.
Y así fue como lo fui pues, llevando a cabo, en involucrar a mis hijos en el trabajo. Los llevaba a Radio Red para que oyeran y vieran dónde estaba su mamá. Su mamá no estaba desaparecida, su mamá tenía algo que hacer, o sea que cuando ellos imaginaban dónde está mi mamá, pues me podían imaginar o en la consulta o si estaba en la cámara, los llevaba algunas veces a sesión, a ver que participara yo en tribuna, para que vieran cuál era mi actividad y que no sintieran que su mamá o que se sintieran desplazados por el trabajo de su mamá. Entonces sí, eso fui balanceándolo y pues no sé si haya sido exitoso, no sé qué le contarán mis hijos a su psiquiatra, pero eso yo creo que fue de las cosas más difíciles para mí, poder seguir equilibrando eso. Pero Cris, yo que conozco a tu hija, que es una bala, que además hicimos un pequeño programita de Cuando llega una mujer ganamos todas, que es un ejemplo. A mí me queda clarísimo que este ejemplo que le damos a los hijos es lo que los educa. O sea, porque Cristina sigue súper involucrada, ha ocupado unos cargos maravillosos y seguramente va a ser igual con sus hijos. ¿Cómo participaste en esta educación? ¿Les diste libertad? ¿Les dabas cátedra todos los días? Porque yo lo que he visto muchas veces es una mamá muy exitosa y luego los hijos no salen tan, ¿no? Pero en tu caso, pues tienes ahí una réplica con Cris. ¿Cómo le hiciste? Pues la verdad, yo creo que ella traía muchas cosas en su inside, en su interior, y las desarrolló, y espero que yo le haya ayudado, pero yo creo que ella tiene su valor por sí misma, ¿no? Ajá. Y claro, el día a día, yo les preguntaba, a ver, ¿leyeron el periódico? ¿Quién es el presidente de tal? ¿Cómo es esto? O sea, les hacía como pequeñas pruebitas para que estuvieran más involucrados en el mundo exterior y no solamente en su mundo interior que estaba resuelto de alguna manera. Entonces, para que ellos tuvieran también retos de qué era lo que iban a hacer y por eso los involucraba en mi trabajo para que ellos pues fueran parte de eso. Entonces, sí, Cristina y mis otros hijos, Fernanda y Felipe, también son gente muy valiosa. Todos los tres son muy diferentes, o sea que no te puedo decir que la receta sirva para todos igual, porque cada uno tiene su propia personalidad y su manera de mirar al mundo, pero pues yo tengo unos hijos que estoy muy orgullosa de ellos. Cómo no, qué emoción, qué maravilla, qué maravilla. Y cuéntame, en este camino, ¿cómo es que del giro de la filosofía, las entrevistas, el periodismo, cómo entras a turismo? ¿Cómo se da esa oportunidad? Bueno, es que estuve primero en la filosofía y trabajé 10 años en el periódico, después del Excelsior estuve en el Universal 10 años, casi 11 años, y escribía una página completa, y eso me fue llevando a temas políticos. Y entonces me metí a la maestría de ciencia política. Entonces de la filosofía hice la maestría de ciencia política y después ya me pasé al doctorado. Pero entonces la política es que es el cambio de las cosas para mejorar. Eso me llamaba mucho la atención. Y poco a poco me fue induciendo a buscar esos temas y me invitaron a participar y de inmediato acepté. Entonces estuve bastantes años en la política hasta que el partido en el que yo estaba perdió y empezó pues la alternancia y nosotros, me volví a casar, tengo un marido anterior con el que tuve mis hijos, que es Felipe Ruiz de Velasco, y ahora estoy casada con Romárico Arroyo, estoy con él hace 22 años, y decidimos, él también estaba en el gobierno, era ministro de Agricultura y había estado 40 años en el gobierno federal, entonces también decidimos hacer otra carrera, como poner un alto en nuestra vida y decir, bueno, esto ya nos pasó, ahora nos toca resolverlo de otra manera, y los dos decidimos pasarnos a la iniciativa privada, hacer una segunda carrera.
y la hicimos en el turismo porque él había venido a Cancún, que estoy ahorita aquí en Cancún, había venido en Cancún pues fue de los que primero llegaron porque él acababa de regresar de Stanford y había ido a la maestría de Stanford y trabajaba en el Banco de México, vino a Cancún y vio cómo se desarrolló Cancún y de aquí él empezó a tener cargos públicos. Estuvo del primer director de Fonatur, estuvo de Fonatur Nacional y tuvo muchos cargos hasta que fue el último, que fue el de ministro de Agricultura, secretario de Agricultura. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo nos replanteamos el llegar a la vida? Tenemos todavía vida útil, unos buenos años. ¿Qué hacemos? Entonces, pues él me propuso, fue idea de él, el venir a Cancún. Y a mí me pareció, pues, un reto mayor, porque era cambiar de ciudad, cambiar de casa, cambiar, pues, a conocer gente que yo no conocía a nadie aquí. Él sí tenía aquí su familia, pero yo no. Entonces venimos y pues ya tenemos, espérate, empezamos a venir en 2002, 2002, ya tenemos 20 años de que estamos aquí. Vamos y venimos a la Ciudad de México, tenemos casa en la Ciudad de México, vamos y venimos, pero él traíamos un proyecto, me invitó a que trabajáramos juntos en el proyecto, y este proyecto es un hotel que se llama Hacienda Tres Ríos, en la Riviera Maya, que es un hotel totalmente ambientalista, pero ambientalista con tecnología, no ambientalista tipo Tulum, nada más así de que está muy bonito, pero acá está con tecnología, que utilizamos los recursos de la energía para producir el aire acondicionado, en fin, tiene todos unos sistemas muy sofisticados. Entonces hicimos ese desarrollo y hemos hecho otros desarrollos, pero el primero, el que nos trajo aquí, fue la Hacienda Tres Ríos, por eso yo quiero tanto ese lugar. Oye, Cris, pero además de todo te has involucrado en trata, o sea, no paras, no paras. Pues Y yo es creo que eso es que increíble. sucede que ya estando en el turismo entré al Consejo Nacional Empresarial Turístico y fui presidenta del Consejo Coordinador Empresarial aquí en Quintana Roo, porque ya me involucré de otra manera y como pues ya tenía una carrera y sabía cómo hacer esas cosas, eso que les digo, que uno aprende, ¿no? Aprende los mecanismos para hacer cosas. Entonces me involucré y vi que uno de los problemas más fuertes que había, escribí un libro en 2007 que se llama Ojos que si ven la explotación infantil, porque empezaba entonces a salir a la luz el problema de la, no lo quería decir prostitución porque no es prostitución, sino el comercio sexual infantil. Y me dolía que esto estuviera pasando en los sitios turísticos de nuestro país, sobre todo, pero pasa igual en la Ciudad de México, pero los sitios turísticos pues se empezó a detectar ahí, entonces por eso me metí a trabajar con una agrupación que se llama ECPAT, para dar capacitaciones en los hoteles a los empleados de los hoteles, a los trabajadores de los hoteles, para que supieran de qué se trataba. Y luego cambiamos los códigos penales, porque los códigos penales no tenían, o sea, no lo tipificaban como delito grave. Podían salir bajo caución, o sea, bajo fianza, no tenían cárcel. Entonces logramos que se tipificara el código penal aquí y luego se fueron en otros estados, pero eso ya fue también que se incluyó en la Constitución. Entonces estuve en todo el debate ese y ya me quedé con ese tema que no se ha podido resolver, que ahora con la pandemia creció mucho más en el país, que estamos clasificados como un país de que produce pornografía infantil. Entonces, la verdad, pues no quiero que mi país esté así, ni quiero que los niños mexicanos, ni ningún niño sufra de ese flagelo que es como la esclavitud humana, igual que la trata. Entonces, por eso me he involucrado tanto. Wow, sí, qué interesante, qué tema tan sensible, qué padre que puedas estar ahí contribuyendo para todo esto y que ha culminado todo tu trabajo y todos tus esfuerzos en este premio que te dio Quintana Roo de los... No, por eso tu fue una proyecto. sorpresa, yo no me lo imaginaba, la verdad. Cuéntame un poquito. Sí, estábamos en una cena que se hace
a fin de año, que no se había hecho en los últimos 3 años, de todos los hoteleros de aquí, que aquí, pues aquí lo que hay son hoteles, ¿no? Entonces estaban ahí todos los hoteleros, en fin, una cena muy grande, y entregan ellos lo que se llaman los soles, que es un sol, es pues una cosa que significa el sol que irradia como eso en algunos temas, y de repente empiezan y dicen, Cristina Alcayaga, yo dije, ¿yo? Sí, o sea, ni siquiera me lo imaginaba. Entonces ya dije, sí, soy yo, entonces ya me levanté y me lo entregaron, y la verdad fue muy emocionante porque todo el mundo se había guardado y mira que es difícil en un lugar chico que alguien se guarde todo, pues aquí se guardaron el secreto, así es que sí fue muy emocionante y eso me motivó para seguir adelante trabajando con el tema. Y estoy trabajando con Sectur y también aquí con el Estado para que se logre que en el programa estatal de desarrollo se incluya el código de conducta, que lo que se debe de aprender es en prevención, realmente lo que trabajo es en prevención, porque la parte ya del delito pues es en la parte de justicia, ya no nos toca, les toca a las fiscalías y al MP, ¿no? y a la CIPINA, ya no nos toca a nosotros, pero sí como hay tantos empleados de la hotelería, de las restaurantes, agencias de viajes, todo lo que compone el sistema turístico, para que tomen los cursos de capacitación en el código de conducta y sepan de qué se trata y sepan cuáles son los protocolos a seguir. Entonces, pues ahí estoy en ese trabajo. Qué padre, Cris. Qué padre, porque yo creo que lo más importante es buscar dejar mejor que como nos encontramos, el camino por donde vamos pasando, y tú eres un ejemplo de ello y soy testiga de muchos años, lo cual yo creo que quienes nos ven el día de hoy pues se van a inspirar con esto. Y bueno, estamos llegando al final del programa, pero nos encantaría, Ale y a mí, que nos cuentes dónde te ves en el futuro. ¿Te ves trabajando todo el tiempo? Porque no paras, brincoteando de un lado al otro. No me aburro. Mira, es que ya, como que qué haces con el tiempo disponible, pues lo ocupo. Ya no trabajo tanto, obviamente, porque sí trabajé muchos años, muchas horas. Ahora ya me tomo mis tiempos, escojo más en lo que me quiero involucrar y dedico, no, de más joven, a todo, ¿no? Iba a todo. Ahora no, soy mucho más, pues precisamente por la experiencia y la edad y que también te cansas ya, seleccionas más tus temas. Entonces, sí sigo porque además, pues para mí el trabajo es parte de mi vida y es parte de mi pasión, escribir, conocer, si hay cosas en las que puedo incidir, ayudar. Me parece que no hacerlo también es un desperdicio, ¿no? Un desperdicio. Y me motiva a hacerlo todos los días, levantarme y decir que tengo algo que hacer que vale la pena. Qué increíble, pues sí, tienes razón, hay que aprender a escoger lo que más nos gusta, lo que más queremos hacer, y coincido contigo, que luego no es fácil, porque nos queremos llenar de cosas, pero hay que tenerlas con más calma. Te Pues, ¿con qué dispersas te mucho. quedas? ¿Mandé? Ah, te dispersas mucho, ¿no? Si te vas a todas, pues. Sí, no te enfocas y una no nos acaba saliendo bien. Pero bueno, encantadas de tenerte, Cristina, aquí. Bien, bien padre tu trayectoria, bien interesante y bien inspiradora. ¿Con qué te quedas tú de esta entrevista? Que nos gustaría esa última palabra, esa última frase con la que te quedes de este programa que Silvia y yo con mucho cariño hacemos para tantas personas que nos acompañan escuchándonos. Es que ustedes están enseñándole a otras mujeres que sí se pueden hacer las cosas, y que yo me quedaría con que las mujeres que nos escuchen jamás pierdan la esperanza de salir adelante, de luchar, de tener caminos de éxito distintos por los lugares que ellos escojan, pero que sean muy focalizadas en lo que quieren. O sea, que no se dispersen, y que cualquier problema que se tenga, que hay muchos y muy feos y muy fuertes, desde la pobreza o hasta haber sido víctima de violencia sexual o política o salud, en fin, que
hay que seguir adelante, siempre pensando en que uno lo puede lograr, ¿no? Yo digo que es eso, que los logros es también una decisión personal. Totalmente de acuerdo. Tomen su decisión personal. Es una decisión y hay que trabajar para ello y prepararnos, como es el caso de la mayoría de las mujeres que cada semana nos comparten historias que traen mucho esfuerzo, mucha preparación, caídas, levantarte, porque no es día gratis. Entonces sí te agradecemos mucho, Cris, el que el día de hoy hayas compartido y hayas traído este valor a esta gran comunidad de retos femeninos. Y me encantaría que Ale las invite a que compartan el programa, a que nos sigan. Claro, es bien importante que nos acompañen, no solo siguiéndonos, sino compartiéndolo con más personas. Recuerden que le pueden dar suscribir en el canal de YouTube de Retos Femeninos TV, y aparte si le pican a la campanita les avisa cada vez que haya un programa. Y también estamos en la plataforma de Facebook, en donde hay una plataforma increíble de más de 1 millón de audiencia ahí viéndonos, y si no lo pueden ver, pueden acompañarnos escuchándonos en Spotify, si van en el coche, si van corriendo, que puedan escuchar estas conversaciones. Así que ojalá lo compartan y nos sigan. Y bueno, Silvia, pues se acabó. ¿Tú qué opinas? No, pues me encanta, porque a final de cuentas, este tipo de historias, de pláticas, lo que hacen es el impulsar el crecimiento personal y profesional de quienes nos siguen, que es el objetivo primordial de Retos Femeninos, que llevamos ya 16 años. Estamos entrando en el 17 en este 2023. Agradecerte mucho, Cris. Te mando un abrazo, un beso, que la pases increíble, que tengas un súper año. Y bueno, nos vemos la próxima semana en Jueves de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos. Hasta luego, Cris. Hasta luego.